¿Cómo les va? Muy bienvenidos a esto que es Info Federal a través de Telemax. Estamos aquí en la región centro de la provincia del país, para toda la República Argentina, con mucha lluvia, mucha agua. Ha caído a lo largo de toda la madrugada de este martes. Patricia Brochero y Fabián Miró, los saludamos. Pato, buen día, ¿cómo estás? Hola Fabián, buen día para vos, buen día para todo nuestro equipo que está allí detrás de cámaras y muy buen día para toda la gente, aquella gente valiente que a pesar de la lluvia, que creo que esto se replica en muchas regiones, se levantó tempranito a laburar ahí, a preparar las cosas y seguramente algunas tareas, Fabián, más si hablamos del campo, por ahí no se hacen en las primeras horas cuando llueve, se desespera un poquito. Se va al galpón, claro, porque el gringo siempre tiene algo que arreglar. Totalmente, con el mate. Con el mate, obviamente, y el que tiene que ordeñar, tiene que ordeñar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esas son cosas que no se puede zafar. Bueno, pero este martes ya 19, Fabián, ya estamos. Y hay que decir que se conmemoró un nuevo aniversario del, el grito del Corta fue antes, ¿no? Pero de la creación de la Federación Agraria Argentina, 113 años, que hubo un antes y un después del grito del Corta, porque los campos, recordemos que estaban en manos de grandes terratenientes. Cuando estamos hablando de grandes terratenientes, estamos hablando de leguas y leguas y leguas donde se perdía la vista después de las guerras civiles y demás. Bueno, a los generales, ¿hasta dónde querés vos? Tanto campo. Bueno, después vinieron los inmigrantes y trabajaban en condiciones de cuasi esclavitud. Así nació la Federación Agraria Argentina. Después, en los tiempos de Perón, el primer gobierno, allá por el año 1948, se crearon las primeras colonias, Colonia del Potrero, aquí cerquita, y tantas otras más a lo largo y a lo ancho del país, que nucleó a esos pequeños y medianos productores, ¿no? Que eran casi todos inmigrantes, también muchos criollos, obviamente, ¿no? Y hoy por hoy ese pequeño y mediano productor está, no digo en vía de extinción, pero cada vez se le hace muy difícil porque la concentración es muy grande. Usted me dirá qué discurso tiene este muchacho. No, es la realidad. Yo me atengo a los hechos, a lo que pasa en el campo y a lo que uno ve. Cada vez más extensiones de campo en pocas manos, ¿no? Igual que la lechería. Seguimos produciendo los mismos litros de leche, pero en menos campo. ¿Qué pasó con el gringo, con aquel que laburaba, que arraigaba a la gente en el campo? Las escuelas que están desapareciendo. En fin, muchísimos temas, ¿eh? Y ni hablar de las escuelas rurales. Con este tiempo se pierden muchos días. Vos lo sabés mejor que nadie porque diste clase precisamente en zonas o en pueblos a los que tenía que viajar o caminos de tierra y demás. Se pierden muchas clases. Sí, hasta en escuelas por ahí de las ciudades también, sí, Fabián. Sí. Algunas familias que viven en zonas poco accesibles no mandan directamente a los chicos. Sabemos que por ahí la lluvia complica, ¿no? El estado de los caminos y las calles en las ciudades también. No, ni hablar. Y el gasto que significa por ahí. Claro, hoy pagar un coche, por decir un remiso, taxi, como se lo quiera llamar, porque por ahí el colectivo no pasa o no puede ingresar, es muy oneroso. Sobre todo tenés 2 o 3 chicos, no podés. Pero en el campo lo que pasa es que no podés llegar por una semana, 2, las maestras van a dedo, van caminando, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del campo y tenemos títulos referidos a este sector tan importante. Antes de las elecciones, el campo pidió la eliminación total de las retenciones y alertó por la falta de obras. Durante distintas exposiciones en la Confederación Rural Argentina, pidieron una reforma tributaria que permita quitar impuestos como ingresos brutos, el inmobiliario rural y el impuesto al cheque. El sistema actual es un freno para el crecimiento productivo, expresaron en el sector, en este caso de Confederaciones Rurales Argentinas. La reducción de derechos de exportación tuvo un efecto limitado sobre los precios de los granos. Los mayores incrementos en soja y maíz se dieron en pesos, más que en dólares. Se incrementó la superficie de plantaciones forestales. Son más de 48.000 hectáreas nuevas implantadas con pino y eucaliptus en las provincias mesopotámicas. Decomisaron un cargamento de carne bovina y embutidos que eran transportados sin la cadena de frío. El SENASA detectó en Entre Ríos que la mercadería no poseía documentación sanitaria, suponiendo un riesgo para la salud pública. Muy bien, comenzamos, Fabián, ya estamos, claro, en año electoral, se vienen las legislativas en muy poquito tiempo, en octubre, y justamente antes de las elecciones el campo pidió la eliminación total de las retenciones y alertó por la falta de obras.
Durante distintas exposiciones, las confederaciones rurales argentinas pidieron una reforma tributaria que permita quitar impuestos como ingresos brutos, el inmobiliario rural y el impuesto al cheque. El sistema actual es un freno para el crecimiento productivo, expresaron en el sector. En las exposiciones rurales de Venado Tuerto y Junín, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, Carlos Castagnani, reclamó por más obras de infraestructura y pidió eliminar impuestos distorsivos como las retenciones e ingresos brutos de cara a las próximas elecciones legislativas. El sistema actual es un freno para el crecimiento productivo, es imprescindible una reforma tributaria que elimine impuestos distorsivos como ingresos brutos, el inmobiliario rural y el impuesto al cheque, afirmó el dirigente en Venado Tuerto, entre otros reclamos que le efectuó al gobierno de Javier Milei. En su discurso también volvió a reiterar el pedido histórico de CRA. No vamos a renunciar a la eliminación total y definitiva de los derechos de exportación, aseveró el dirigente de la gremial que integra la mesa de enlace, junto a la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria y Coninagro. El ruralista destacó algunos avances del último tiempo, como la baja de la inflación y la reducción de retenciones a las economías regionales. Pero fue enfático en remarcar que todavía falta mucho por hacer. Sobre el sistema laboral señaló que el marco actual es una fábrica de desocupados, con una industria del juicio que multiplica el trabajo marginal. En cuanto a la inseguridad rural, pidió una política pública firme y sostenida. Respecto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, ratificó que CRA defenderá estas instituciones al tiempo que reclamó reformas que las fortalezcan y la reapertura del mercado de carne de la Patagonia con Chile. También convocó a la juventud a comprometerse en el presente. Ya no son el futuro, son el presente, dijo Castagnani, quien acotó que necesitamos su participación en las decisiones que marcarán el rumbo del país. Finalmente, el presidente de CRA subrayó: el campo está dispuesto, una vez más, a trabajar por los desafíos de la Argentina, pero para que esto sea posible necesitamos reglas claras, previsibilidad y un Estado que acompañe. Por otro lado, en el marco de la Expo Rural de Junín, Castagnani encabezó un fuerte discurso en el que puso en primer plano la necesidad de avanzar con urgencia en obras de infraestructura que permitan garantizar productividad, competitividad y calidad de vida en el interior del país. El mal estado de las rutas afecta no solo a la producción, sino también a la seguridad y a la vida de los ciudadanos. Es momento de dar respuestas concretas y determinar las obras pendientes, como la cuenca del Salado señaló. Castagnani destacó la importancia de acompañar los procesos licitatorios iniciados, pero advirtió que no alcanza con anunciar, hay que concretar. También reclamó un mayor compromiso de provincias y municipios en el mantenimiento de los caminos rurales. En ese sentido, el titular de CRA volvió a poner sobre la mesa la necesidad de pensar un sistema ferroviario que sea moderno y eficiente, que permita reducir costos de transporte, mejorar la conectividad, disminuir el impacto ambiental y dar competitividad real al interior productivo. Muy bien, fiel a su estilo, ¿no? La Confederaciones Rurales Argentinas, ese es el nombre correcto, que después se divide en Confederaciones Rurales del Litoral, CARVAP y demás, pero Confederaciones Rurales Argentinas es la entidad madre. Bueno, no anda con vuelta, pide la eliminación total de las retenciones, al igual que Federación Agraria. Son, creo que las dos instituciones, toda la mesa de enlace hace hincapié en esto, pero lo que más fuerte declaran, me parece que son estas dos entidades, por lo que uno ve, ¿no? La declaración pública y las notas que hemos podido hacer. Muy bien, continuamos. Hablamos ahora sobre la reducción de los derechos de exportación. Tuvo un efecto limitado sobre los precios de los granos. Los mayores incrementos en soja y maíz se dieron en pesos más que en dólares. En las últimas semanas el campo resultó beneficiado con algunas medidas para mejorar la rentabilidad, sobre todo de agricultura, básicamente por reducción de retenciones del 20% y deslizamiento del tipo de cambio. Entonces, ¿cómo han quedado los precios respecto a la situación previa? Es el interrogante que todavía no alcanzan a despejar muchos productores hoy. Al respecto, los primeros cálculos permitirían vislumbrar que el efecto de ambos factores, en este caso, fue mayor sobre el precio de los granos disponibles que sobre las cotizaciones para la época de cosecha en el 2026.
Y la segunda lectura es que ambas medidas generaron mayores aumentos porcentuales en las cotizaciones en pesos que en dólares. El cultivo más beneficiado fue la soja, que evidenció un aumento del 11% en dólares del 11 de julio al 11 de agosto, al pasar 260 a 292 dólares la tonelada, por el efecto de la reducción de los derechos de exportación. El incremento fue superior en pesos, al pasar de 320.000 a 390.000 por tonelada, lo que significa un 21% de mejora, causando la combinación de la suba del tipo de cambio y de la disminución de las retenciones. Estos incrementos tuvieron lugar pese a que en el mercado de Chicago, en el mismo lapso, las cotizaciones de la soja cayeron de 368 a 364 dólares la tonelada. En tanto, los precios internos a cosecha no mostraron un incremento importante por efecto de las medidas. 30 días atrás se ofrecían 282 dólares la tonelada y a principios de esta semana se proponían 292. En maíz, el efecto de los anuncios fue menor. Se observó un leve aumento en el cereal disponible en dólares de 170 a 177 por tonelada, lo que significó una mejora del 4%. En pesos pasó de 211.000 a 233.000 por tonelada, con un incremento del 10%. Simultáneamente, en los últimos 30 días, Chicago bajó de 158 a 151 dólares por tonelada. Por su parte, la cotización interna de la cosecha cayó de 175 a 173 dólares por tonelada, presionada por las expectativas de una gran área sembrada del maíz 2025-2026. El trigo disponible varió de 202 a 204 dólares y subió de 243.000 a 269.000 pesos la tonelada en los últimos 30 días. Es decir, al no modificarse las retenciones en este cultivo, la mejora surgió principalmente del deslizamiento del tipo de cambio. Para la época de cosecha cayó de 201 a 196 dólares la tonelada, probablemente por las perspectivas de una buena producción de la campaña. Y ahora hablamos sobre el incremento de la superficie de plantaciones forestales. Son más de 48.000 las hectáreas implantadas con pino y eucaliptus en las provincias mesopotámicas. La superficie de plantaciones forestales en Argentina alcanzó 1.326.478 hectáreas en base a las actualizaciones cartográficas a mayo de 2025. El crecimiento corresponde fundamentalmente a nuevas plantaciones y reforestaciones de pinos y eucaliptus, demostrando el potencial de la actividad foresto-industrial argentina como motor de desarrollo regional y la apuesta en el largo plazo al crecimiento de la actividad, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Las principales provincias forestales son Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires, que concentran el 85,2% de la superficie implantada, mientras que el resto se distribuye entre otras 19 provincias, siendo Neuquén, Chubut, Córdoba y Río Negro las de mayor incidencia en este porcentaje minoritario. Desde la cartera agropecuaria detallaron que el crecimiento forestal desde diciembre del 2023 es de 48.759 hectáreas y se concretó principalmente en las provincias mesopotámicas. La madera extraída se destina a destinos industriales, incluyendo la producción de madera cerrada, celulosa, tableros, pallets y generación de energía eléctrica. Pasamos a otro tema, en este caso decomisaron un cargamento de carne bovina, es decir, vacuna, y embutidos que era transportado sin la cadena de frío correspondiente. El SENASA detectó en Entre Ríos que la mercadería no poseía documentación sanitaria, suponiendo un riesgo para la salud pública. En la provincia mencionada se evitó que el comercio de carne bovina y embutidos que eran transportados sin cadena de frío. Según informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, organismo a cargo del operativo, se decomisaron más de 37 kilos de carne bovina y embutidos que eran trasladados sin la refrigeración adecuada ni la documentación sanitaria correspondiente, lo que suponía un riesgo para la salud pública.
El vehículo trasladando carne bovina con hueso y diversos productos y derivados de origen animal sin el permiso de tránsito obligatorio fue detectado por agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA. Con el acompañamiento de la Policía Provincial realizaban una verificación de rutina en el puesto de control fitosanitario que el organismo tiene en el kilómetro 197 de la Ruta Nacional 127 en la localidad de Federal. La inspección del rodado constató que los embutidos presentaban temperaturas entre los 14 y 15 grados, superando ampliamente los rangos establecidos por la normativa vigente de 1 a 7. Esta irregularidad comprometía gravemente la inocuidad del alimento y su aptitud para el consumo. Por tal motivo, los agentes del SENASA decomisaron y desnaturalizaron toda la carga que incluía cortes bovinos con hueso, 10 kilos, fiambres, 15 kilos, chorizos, 7 kilos y otras carnes rojas sin hueso, 5 kilos. Este tipo de operativos se enmarcan las acciones permanentes que el SENASA lleva adelante en todo el país para proteger la salud pública y el comercio legal. Según indicaron desde el organismo, la colaboración con otras fuerzas de seguridad resulta clave para asegurar que los alimentos que llegan a los consumidores sean seguros y cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.